Bienvenidos hermanos a este capítulo 5 dentro de esta serie de vídeos que hemos dedicado a la segunda venida de Cristo dentro del mensaje de la Divina Misericordia. Continuando pues con el capítulo 4, en este capítulo vamos a ver pues que resumiendo tras la iluminación de la conciencia que se producirá con el aviso y la demostración del gran amor y del gran poder que Dios manifestará pues con el gran milagro, con el milagro, pues hará que esa transformación interior del hombre en Cristo, que es su segunda venida según Benedicto XVI, y de la que hablamos al principio de este vídeo, queda refrendada y sincronizada por todos estos acontecimientos especiales externos al hombre y que van a impulsar ese crecimiento espiritual que se espera del hombre en estos últimos tiempos. Es pues Dios el que lo va a hacer todo. Siempre es Dios el primero en salir a nuestro encuentro, eso siempre ha ocurrido así. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar con Él, con su Iglesia, pues, como decíamos en el capítulo 4, con sus sacramentos, en estado de gracia, y siendo como el Señor quiere que seamos, y haciendo lo que el Señor quiere que hagamos, que en definitiva es seguir a Jesucristo, imitar a Jesucristo. El aviso y el milagro de Garabandal es una gran muestra de la misericordia de Dios. Con ellos sabremos que Dios existe, sabremos quién es Dios, que sin duda es Jesucristo, tendremos conocimiento de su gran poder y podremos comprobar el gran amor y misericordia que tiene por cada uno de nosotros. Y todo esto para provocar nuestra conversión, una conversión que es a nivel mundial, nuestra vuelta a un camino de salvación, a un camino de verdad, a un camino de vida, porque Jesús es eso, Jesús es camino, verdad y vida. Como dijo a Conchita, una de las videntes, que ya sabemos que en apariciones de Garabandal eran 4, pues una de las niñas videntes era Conchita, pues como dijo la Virgen del Carmen de Garabandal a Conchita, dijo las siguientes palabras: no te preocupes, mi hijo hará todo, porque todo lo que viene no es obra humana, sino de Dios. Así le dijo a la Virgen del Carmen a Conchita. No lo voy a repetir, no te preocupes, mi hijo hará todo. Es decir, Jesucristo lo hará todo, porque todo lo que viene no es obra humana, sino de Dios. Llegados a este punto, vamos a decir que tanto la primera venida como la segunda venida de Jesús son certeras. Es decir, se van a producir. La primera ya se produjo, la segunda se producirá, porque es un dogma de fe. Están las Sagradas Escrituras. En medio de las dos, en medio de la primera y la segunda venida, están las visitas del Señor, es decir, el estado de la gracia. Y cada vez que uno hace un acto bueno, pues se acrecienta esa presencia de Dios. Y sigue viniendo, Dios sigue viniendo. Y se sigue dando, y se sigue entregando, pues en cada Eucaristía, en cada Santa Misa. Vivimos en comunión con Dios cuando vivimos en su Iglesia, bajo la acción de sus sacramentos, de su palabra, de sus mandamientos, porque esa es su voluntad. Esa es la voluntad de Dios. Y Dios es Dios. Nosotros no somos Dios, somos personas, somos hombres, somos criaturas suyas. Pero ahora vamos a ver, en este punto vamos a ver qué dicen las Sagradas Escrituras sobre su segunda venida. ¿Qué es lo que dicen los Evangelios, qué es lo que dice el Evangelio de la segunda venida de Cristo? La Iglesia piensa en la segunda venida de Jesús, no solamente en la primera. La Iglesia también piensa en la segunda venida de Jesús, sino, ¿por qué? Pues porque Jesús está por venir, porque Jesús viene. Y eso ya, así Él lo dispuso en las Sagradas Escrituras. Esa venida va a venir, es un dogma de fe. Y quiere que nosotros, sus fieles, también pongamos nuestro pensamiento en ello. La Iglesia quiere que también nosotros pensemos en la segunda venida de Jesús y que lo esperemos. Para que no nos quedemos metidos en las preocupaciones y en las vanidades del mundo y no nos olvidemos de Dios, para que lo tengamos siempre presente, para que no nos quedemos contemplando las cosas de la tierra, las cosas creadas, sino que nuestro corazón esté siempre en que Cristo viene, Cristo tiene que venir, porque así lo dijo. El corazón lo tenemos que tener puesto siempre en Cristo, porque si no, nuestro corazón queda traicionado. Todo el espíritu de las Sagradas Escrituras es esperar la venida del Señor. Y esto es muy importante, ¿eh? Es muy importante que lo recordemos y que lo tengamos presente, que nos demos cuenta de que el espíritu del Evangelio es siempre esperar la venida del Señor. También debemos considerar que si por su voluntad el Señor, pues no sé, nos llamara antes de esta su segunda venida aquí a la tierra,
pues entonces ese momento de encuentro con el Señor pues también lo vamos a tener, ¿eh? Si Dios nos llamara de la vida y ya nos tenemos que ir pues con Él, pues evidentemente el encuentro personal se va a producir, por supuesto. Él, puesto que pues cuando partimos de esta vida, evidentemente pues vamos a tener un juicio, y ese juicio particular con Dios, ese juicio personal, pues lo tenemos frente a Él, o sea que realmente el encuentro se va a producir. Esté la segunda venida de Cristo, o si no vamos antes, el encuentro con Dios se va a producir, o sí, o sí. Por lo tanto, como decíamos, y acabo de decir, pues el encuentro es seguro. Y en ese momento estaremos solos. En ese momento en que vamos a ponernos delante de Dios, vamos a estar solos. No tendremos la ayuda de nadie. Allí, pues nos vamos a encontrar pues con lo que somos, con lo que hemos hecho en la vida, y Jesús, que conoce muy bien pues toda nuestra historia, con su insondable misericordia, que también es perfecta, y con su justicia, que también es perfecta. Y nos vamos a encontrar nosotros con Jesús, con Dios, y nos vamos a encontrar pues, con todo lo que hemos hecho, con todo lo que hemos pensado, con todo lo que hemos dejado de hacer también, en fin. Y luego Jesús, pues lo vamos a encontrar con lo que es el Señor, con su bondad, su amor, su misericordia, que todo es perfecto, porque en Él todo es perfecto, pero también nos vamos a encontrar, no olvidemos, con su justicia, que también es perfecta. En ese encuentro personal con Dios seremos iluminados. Es decir, cuando nos vayamos de esta vida, nosotros vamos a ser iluminados. Y ya sea su segunda venida aquí, como sea como cuando nos encontremos con Él, porque tengamos que partir de esta vida, nosotros vamos a ser iluminados. Vamos a ser iluminados y vamos a sentir un gozo. Vamos a sentir un gozo por ello, por esa iluminación. Porque cuando el alma se separa del cuerpo, vemos todas las realidades. Entendemos toda nuestra vida. Entenderemos muchas cosas, porque seremos iluminados del todo. Ahí veremos a Dios, y todo se hace pleno, todo es plenitud, porque junto a Dios todo es plenitud. Este gozo, por este encuentro con Dios, lo viviremos si estamos en estado de gracia. Es un gozo que perdura por toda la eternidad, es un gozo sobrenatural, es un gozo que no tiene nada que ver con lo que hay en la tierra. No tiene nada que ver con los gozos naturales que podemos sentir nosotros aquí cuando estamos en esta vida mortal, ¿no? Es un gozo, lo que sentimos aquí son gozos transitorios, gozos temporales, que al final nunca satisfacen, porque suelen ser gozos de poco tiempo, normalmente la felicidad dura poco, y terminan causándonos, al final estos gozos terminan cansándonos y aburriéndonos. Esos son los gozos del mundo, eso al final son un puro espejismo. Bueno, pues hay unos signos que aparecen en la Biblia, estos signos que van a ocurrir, y que va a ocurrir cuando vaya a venir el Señor por segunda vez a la tierra, son signos previos o signos que preceden a su segunda venida. Y así lo dice las Sagradas Escrituras. Hay unos signos previos, unos signos que van a preceder la segunda venida de Jesús al mundo. La doctrina católica enseña esta predicación, que ya la realizaban los apóstoles en su época, y que hace referencia a estos signos previos a la segunda venida de Jesús al mundo. Pues bien, estos 5 signos previos son los siguientes. El primero, cuando el Evangelio haya sido predicado en todo el mundo. Este signo aparece en la cita de Mateos 24:14, que dice así: y se anunciará el Evangelio del Reino en todo el mundo como testimonio para todas las gentes, y entonces vendrá el fin. O sea, que primero el Evangelio de Jesús deberá haberse extendido por todo el mundo, para que todos los pueblos y todas las personas puedan conocer a Dios. Este signo, para mí, que es mi opinión, está cumplido. Y hoy día más todavía, pues que hoy día es con las redes, con el Internet, cualquiera puede acceder perfectamente a esta información, en cualquier parte del mundo puede acceder a esta información, conocer a Dios, conocer a Jesucristo, está a la mano, vamos, que no es una cosa, este signo está cumplido, y el que lo conoce bien y el que no lo conoce, pues eso se ha perdido, porque Dios es lo más grande que hay en la vida de las personas, y la información, desde luego, ahí está, las Sagradas Escrituras están ahí, están en las redes, están en el Internet, y cualquiera puede acceder a ellas y conocer a Dios. Evidentemente requiere de nuestra voluntad que queramos hacerlo, pero en fin, eso ya es la libertad humana, que también la tenemos, Dios la da, Dios no la quita nunca. El segundo signo que debe aparecer previo a la venida de la segunda venida de Jesús al mundo es la siguiente: cuando la humanidad habrá perdido la fe y estará imbuida en las cosas del mundo
y sucederá que será muy parecido a los días de Noé. Este signo aparece en dos citas de Mateo 24 del 11 al 13 y Mateo 24 del 37 al 39, y también en Lucas. El Evangelio de Lucas también lo expresa y manifiesta este segundo signo, concretamente en Lucas 17 del 26 al 30. Y dicen así: aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente, y al crecer la maldad se enfriará el amor en la mayoría, pero el que persevere hasta el final se salvará. Esta es la cita de Mateos 24:11. Vamos a ver la siguiente cita de Mateos. Cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempo de Noé. En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. Esta es la segunda cita de Mateo, y vamos a ver también la que queda, que es la cita de Lucas. Como sucedió en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces llegó el diluvio y acabó con todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, sembraban, construían, pero el día que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo, y acabó con todos. Así sucederá el día que se revele el Hijo del Hombre. A mi parecer, también está cumplido este signo. La mayor parte de la humanidad ha perdido la fe hoy día. Hay muy poca fe, y en el mundo hay mucha corrupción, mucha falsedad, hay mucha maldad. El mundo cada vez se ha olvidado más de Dios y de su Iglesia. El hombre se dedica a sí mismo a buscar la felicidad y el placer para sí mismo. Una felicidad pasajera, que no es plena, que no tiene plenitud, que ni satisface enteramente. Poca gente va a la Iglesia, y cada vez menos. Se ha dejado a Dios de un lado. Se da poco culto a Dios realmente en la actualidad, a la Santa Misa, a sus sacramentos. Son también cada vez menos los que rezan, los que van a misa, los que cumplen con los sacramentos, etcétera, etcétera. Cada vez menos respecto a la población en general. Hoy ocurre como en tiempos de Noé, como decían las citas, y en tiempos de Lot, que la humanidad no miraba a Dios. La humanidad no miraba a Dios, estaba inmersa en las cosas del mundo, en las vanidades del mundo, y solo se miraba a sí misma. Además, aparecerán gran cantidad de falsos profetas que engañarán a muchos, y tanta será la maldad que en muchos el amor se enfriará, pero el que se mantenga fiel hasta el final se salvará. Así dice la cita. Es muy sencilla, se entiende perfectamente. Aquí estamos viendo la fidelidad que pide Dios a su Iglesia, que persevere hasta el final, y a su doctrina, claro está. La fidelidad la pide Dios a la Iglesia y a su doctrina, a la verdad del Evangelio. Por eso tenemos que estar firmes en la verdad. Y las fuentes de la verdad revelada por Cristo está en 3 sitios: las Sagradas Escrituras, el magisterio de la Iglesia, el catecismo y la tradición apostólica. O sea que realmente vemos que todos estos signos, para mí este signo está cumplido. Como está el mundo en la actualidad, lo refleja muy bien realmente este signo, estas 3 citas que son palabra de Dios, que están en las Sagradas Escrituras. Pues bien, el tercer signo previo a la segunda venida de Cristo, dice así: el pueblo de Israel reconocerá a Jesús como Mesías. Este signo aparece en Mateo, concretamente en el capítulo 23, del 37 al 39, y en la carta de San Pablo a los Romanos, en el capítulo 11, del 25 al 27. Y dice así: Jerusalén, Jerusalén, la que asesina a los profetas y apedrea a los que le son enviados. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como una gallina reúne a sus pollos bajo las alas, y no habéis querido? Pues bien, se os va a dejar desierta vuestra casa, porque os digo que ya no volveréis a ver hasta que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor.
Esta cita es la de Mateos 23, del 37 al 39. Vamos a ver la siguiente, que es la de Romanos. Pues no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, para que no os engriáis. El endurecimiento de una parte de Israel ha sucedido hasta que llegue a entrar la totalidad de los gentiles, y así todo Israel será salvo. Como está escrito, llegará de Sión el libertador, alejará los crímenes de Jacob, y esta será la alianza que haré con ellos cuando perdone sus pecados. Los judíos todavía siguen esperando a su Mesías. Este punto aún no se ha cumplido del todo. Se pide además que para que se dé el punto como cumplido, un reconocimiento oficial, aunque en la actualidad ya hay muchos judíos que son mesiánicos, y cada vez son más los judíos que consideran a Jesús como Mesías. Pero hoy día todo está sucediendo muy rápido, que no nos debemos sorprender, realmente no nos deberíamos sorprender que esto ocurra en poco tiempo, que el pueblo judío se convierta y vea realmente pues, que Jesús es el Mesías y lo haga un reconocimiento oficial de que realmente es así. Además, muchos son los judíos que se han convertido últimamente a la fe católica y cada vez son más. Son los judíos los que se quedan con su casa, que es la sinagoga vacía, desierta. Eso lo dice, creo que es la cita de Romanos, me parece que ha sido, ¿no? Son los judíos los que se quedan con su casa, que es la sinagoga desierta, vacía, y ya no volverán a ver al Señor hasta que se conviertan y digan, pues como dice la cita, bendito el que viene en nombre del Señor, que es Jesucristo. Los judíos ya se están convirtiendo de una manera desproporcionada respecto a lo que sucedía en épocas anteriores, o sea, muchos años atrás. Pero bueno, este punto, la verdad, todavía no está cumplido, le falta un poco para cumplirse, pero no nos extrañemos que esto tenga una velocidad muy rápida y de pronto pues, pueda ocurrir. Santo Tomás dice respecto a la conversión del pueblo judío las siguientes palabras: la ceguera de los judíos durará hasta que la totalidad de los gentiles hayan aceptado la fe. La ceguera de los judíos durará hasta que la totalidad de los gentiles, que somos nosotros, hayan aceptado la fe. Esto pues concuerda con lo que el apóstol dice de la conversión del pueblo judío. Santo Tomás coincide concretamente, perfectamente por lo que dice San Pablo. Y no solamente con su conversión, sino con su salvación. O sea, que cuando la totalidad de las naciones, que son los gentiles, hayan entrado, es decir, hayan aceptado a Jesucristo, todo Israel se salvará. Como vemos, a nosotros que somos los gentiles, se nos enfriará la fe, y sin embargo, los judíos se van a convertir. Bueno, pues el cuarto punto que las Sagradas Escrituras pues manifiestan como cuarto punto que tiene que ocurrir antes de la segunda venida de Cristo al mundo, dice así: el anticristo tiene que manifestarse antes de la segunda venida de Cristo, se tiene que manifestar el anticristo. Pues con estas citas bíblicas queda bien explicado este apartado. Que nadie en modo alguno os engañe. Primero tiene que llegar la apostasía y manifestarse el hombre de impiedad, el hijo de la perdición, el que se enfrenta y se pone por encima de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, hasta instalarse en el templo de Dios, proclamándose él mismo Dios. ¿No recordáis que, estando aún con vosotros, os hablaba de esto? Sabéis lo que ahora lo retiene, para que se manifieste a su debido tiempo, porque el misterio de la iniquidad está ya en acción. Apenas se quite de en medio el que por el momento lo retiene, entonces se manifestará el impío, a quien el Señor Jesús destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con su venida majestuosa. La venida del impío tendrá lugar por obra de Satanás, con ostentación de poder, con señales y prodigios falsos, y con todo tipo de maldad para los que se pierden, contra aquellos que no han aceptado el amor de la verdad que los habría salvado. Por eso, Dios les manda un poder seductor que los incita a creer la mentira. Esta es la cita de 2 de Tesalonicenses del 3 al 11. Pero hay otra cita más que está en 1 de Juan,
concretamente del 18 al 22, y que dice así: Hijos míos, es la última hora. Habéis oído que iba a venir un anticristo. Pues bien, muchos anticristos han aparecido, por lo cual nos damos cuenta de que es la última hora. Salieron de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubiesen sido de los nuestros, habrían permanecido con nosotros. Pero sucedió así para poner de manifiesto que no todos son de los nuestros. En cuanto a vosotros, estáis ungidos por el Santo, y todos vosotros lo conocéis. Os he escrito, no porque desconozcáis la verdad, sino porque lo conocéis, y porque ninguna mentira viene de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Esa es la cita del 1 de Juan. También la última cita de este apartado es la de Lucas, concretamente 17, capítulo 17, versículos del 22 al 24. Dice así: Dijo a sus discípulos: vendrán días en que desearéis ver un solo día del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Entonces se os dirá: está aquí, o está allí. No vayáis ni corráis detrás, pues como el fulgor del relámpago brilla de un extremo al otro del cielo, así será el Hijo del Hombre en su día. Bueno, pues, como dicen las citas anteriores que el hermano Jorge ha leído, pues el anticristo debe manifestarse al mundo antes de la venida de Jesús, antes de esta su segunda venida. Pero previo a la aparición de este personaje, el anticristo, se debe producir la apostasía, que es un rechazo a las verdades de Cristo. O sea, como un apartarse o una negación del catecismo y sus verdades. Cuando esto ocurra, aparecerá el rey de la mentira, el rebelde, el hombre del pecado, que como instrumento de las fuerzas de perdición se levantará contra todo lo que sea santo y sagrado, contra todo lo que lleve el nombre de Dios, llegando incluso a instalar su trono en el templo de Dios. Usará de mentiras, artimañas, buscará ostentar el poder absoluto para dominar y gobernarlo todo. Va a ser capaz de hacer milagros y prodigios. Fíjate, o sea que el anticristo va a hacer milagros y prodigios, poniendo todos esos prodigios al servicio de la mentira, y usará de engaños en favor de la maldad, perjudicando a todos los que han de perderse, porque no acogieron el amor de la verdad que los llevaba a la salvación. Así se perderán todos aquellos que prefirieron pues no quedarse en la verdad y permanecer en la maldad. Realmente pues ese es el error. Pues por eso hay que estar con Dios, porque Dios es la verdad, Dios es el camino, el amor y la vida. El anticristo va a darse a conocer como Cristo y hará grandes prodigios con los que engañará a muchos, pero no podrá presentarse realmente como Cristo. Este punto tampoco se ha cumplido todavía. Este punto cuarto, evidentemente, está clarísimo que este punto no. Si el punto tercero está a medio camino, el punto cuarto pues no aparece, porque el anticristo no está ya en el mundo. Aunque hay por ahí un tal Sai Baba que dice que es Cristo, pero bueno, ya esto es algo muy personal. No, Jesús todavía no ha venido y este punto, por lo tanto, no se ha cumplido, ¿no? El anticristo tiene que venir antes, esto no se ha cumplido todavía. En el quinto signo, que es el que falta, el quinto signo de los que la Sagrada Escritura pues revela, de que tienen que ocurrir antes de la segunda venida de Jesús, pues este quinto signo dice lo siguiente: anuncio de falsos cristos y signos perturbadores. Y la cita es bastante larga, pero bueno, Jorge, por favor. Estaba sentado en el monte de los olivos y se le acercaron los discípulos en privado y le dijeron: ¿cuándo sucederán estas cosas y cuál será el signo de tu venida y del fin de los tiempos? Jesús les respondió y dijo: estad atentos a que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Vais a oír hablar de guerras y noticias de guerra. Cuidado, no os alarméis, porque todo esto ha de suceder, pero todavía no es el final. Se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino,
habrá hambre, epidemias, terremotos en diversos lugares. Todo esto será el comienzo de los dolores. Os entregarán al suplicio y os matarán, y por mi causa os odiarán todos los pueblos. Entonces muchos se escandalizarán y se traicionarán mutuamente, y se odiarán unos a otros. Aparecerán muchos falsos profetas y engañarán a mucha gente. Y al crecer la maldad, se enfriará el amor en la mayoría. Pero el que persevere hasta el final se salvará, y se anunciará el Evangelio del Reino en todo el mundo, como testimonio para todas las gentes. Y entonces vendrá el fin. Cuando veáis la abominación de la desolación, anunciada por el profeta Daniel, erigida en el lugar santo, el que lee que entienda, entonces los que vivan en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no baje a recoger nada en la casa, y el que esté en el campo no vuelva a recoger el manto. Ay de las que estén encintas o criando en aquellos días. Orad para que la huida no suceda en invierno o en sábado, porque habrá una gran tribulación como jamás ha sucedido desde el principio del mundo hasta hoy, ni la volverá a haber. Y si no se acortan aquellos días, nadie podrá salvarse. Pero en atención a los elegidos se abreviarán aquellos días. Y si alguno entonces os dice, el Mesías está aquí o allí, no le creáis, porque surgirán falsos mesías y falsos profetas, y harán signos y portentos para engañar, si fuera posible, incluso a los elegidos. Os he prevenido, si os dicen, está en el desierto, no salgáis, en los aposentos, no les creáis, pues como el relámpago aparece en el oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres. Inmediatamente después de la angustia de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna perderá su resplandor, las estrellas caerán del cielo y los astros se tambalearán. Entonces aparecerá en el cielo el signo del Hijo del Hombre. Todas las razas del mundo harán duelo y verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Enviará a sus ángeles con un gran toque de trompeta, y reunirán a sus elegidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro del cielo. Aprended de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca. Pues cuando veáis todas estas cosas, sabed que Él está cerca, a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. Cuando venga el Hijo del Hombre, pasará como en tiempos de Noé. En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía, se casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y cuando menos lo esperaban, llegó el diluvio y se los llevó a todos. Lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del Hombre. 2 hombres estarán en el campo, a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán. 2 mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto, estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. Comprended que si supiera el dueño de la casa a qué hora de la noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. La cita es muy larga, prácticamente resume incluso las anteriores, casi, porque incluso realmente explica las anteriores, pero está muy clara. No creo que haya que comentar mucho en esta cita, pues realmente se ve perfectamente lo que va con palabras sencillas. Realmente pues en este signo
lo que significa, pues eso, la aparición de falsos profetas, que bueno, hoy día también hay muchos falsos profetas, pero los hay, aunque tengamos que examinar todo lo que dicen, pero que hay muchos profetas, realmente demasiados, ¿no? Pero cuando antes en el Antiguo Testamento tantos no había. Entonces, de todas formas, eso es algo que pertenece a algo personal de cada uno, o sea, a la decisión de cada uno, ¿no? Es seguir a algún profeta o no seguirlo. Pero los profetas se ven realmente que son buenos cuando todo lo que van profetizando se van cumpliendo. Si se van cumpliendo las profecías, esa persona es un profeta que es de verdad, certero, ¿no? Pero bueno, realmente en este signo no está cumplido del todo, sabemos que no. Y bueno, pues no tiene mucho comentario, realmente la cita bíblica lo explica todo. En definitiva, aunque estemos en un momento difícil, todo está en las manos del Señor. Tenemos que confiar plenamente en Él. Debemos estar preparados, eso es lo más conveniente, estar preparados viviendo en estado de gracia y permaneciendo en comunión con Dios y con su Iglesia. Porque Él la fundó para eso, su Iglesia, el pueblo de Dios. La victoria siempre es del Señor, porque es todopoderoso, porque por encima de Él no hay nada. Entonces la victoria es seguro que es suya. Y si la victoria nuestra será pues estar con Él. Es que es así de sencillo. Si todos pensamos realmente en eso, pues veríamos realmente que todo es más fácil de la cuenta. Sencillamente, pues eso, pegarnos a su Iglesia, pegarnos a Dios. Reconocer a Dios en la Eucaristía, reconocer a Dios en su Iglesia, en el Sagrario. Jesucristo reinará y el triunfo siempre es de Dios. Este es el fin del capítulo 5, de todos estos capítulos, de esos 5 capítulos de esta serie de vídeos que pertenecen a la segunda venida, o que encierran, o que hemos intentado explicar, la segunda venida de Cristo, y unidos esta segunda venida de Cristo al mundo, al mensaje de la Divina Misericordia. Con ello hemos querido ver realmente pues cómo Santa Faustina Kowalska, con el mensaje de la Divina Misericordia, pues Jesús le explicó pues realmente cómo iba a venir, que la segunda venida suya que iba a ocurrir, porque eso es certero, además es que esto aparece, ¿no? Y cómo algunas apariciones, como en este caso Garabandal, probablemente también Medjugorje, muy seguramente Medjugorje, porque es casi una ecografía, pues explican realmente que esta venida de Cristo pues sucederá, y está muy acoplado realmente al mensaje de la Divina Misericordia, porque con este mensaje se prepara a las personas, pues un mensaje que lo que realmente quiere es convertir, y convertir con la misericordia, es decir, con la compasión, con el perdón, porque Dios es un Dios de perdón, convertir al pueblo, convertir a la humanidad, convertir el corazón, sanar los corazones, ¿no? Aumentar el amor en los corazones, aumentar la misericordia, para que realmente pues, se puedan cumplir, pues eso, por lo que realmente quiere Dios, que es que sigamos el camino del amor que es el camino de la salvación, y el camino del amor es el suyo, es el de Jesucristo, no hay otro camino que salve, no hay nadie que salve al hombre nada más que Jesús es el que salva al hombre, y Jesús sabe perfectamente pues cuando porque es Dios y tiene pues esa penetra concretamente todas las conciencias, para Él no hay nada oculto, Él sabe todo de todos, de cada uno de nosotros, mejor que nosotros mismos. Entonces el juicio va a ser con Él, y por lo tanto lo más conveniente para nosotros que conocemos a Jesucristo, aunque lo conocerá el mundo entero, porque está ahí, pero nosotros lo conocemos porque estamos del Señor, pues estar pegados a Él, y hacer que los hermanos que están alejados se vuelvan de nuevo, vuelvan a pegarse al Señor, se den cuenta de que la salvación está en Jesucristo, la salvación está en Jesús. Y bueno, pues con esto acabo, hermanos, y bueno, que acabamos esta serie, estos cinco capítulos de esta serie que digo de la segunda venida de Cristo. Y el próximo vídeo que tenemos en mente ahora aquí los compañeros y un servidor es las apariciones de la Garabandal. Vamos a explicar un poquito las apariciones de la Virgen del Carmen en el norte de España en el año 61, pues cuando fue la primera aparición, del año 61 al 65, coincidiendo con un concilio muy famoso que es el Vaticano II, y que bueno, pues apareció la Virgen del Carmen aquí en España. Apareció pues durante 4 años con más de 2.500 apariciones. Es una barbaridad, realmente esta aparición es bárbara, pero bueno, la explicaremos un poquito para que todos podáis conocer realmente, pues aquí en España una aparición muy importante que es la de Garabandal, que aunque todavía es una aparición que está en estudio, pero tiene todas las pintas de que esta aparición es una aparición verdadera, como Medjugorje también es una aparición que ya se ha aprobado. Las 7 primeras apariciones de la Reina de la Paz en Medjugorje están aprobadas, o sea que también es una aparición que tiene todas las pintas de que es verdadera, ¿no? que es una aparición de la Virgen, que es algo sobrenatural, ¿no?
Pues nada, Señor, pues hermanos, con estas palabras terminamos y diciéndoos que eso, pues que aumente el amor en vuestros corazones, aumente la misericordia, que os acerquéis a Dios, que intentéis conocerlo, porque lo importante de Dios es conocerlo, porque cuanto más se conoce, más se le ama. Es Jesucristo, es nuestro Salvador, y bueno, pues gloria al Señor y benditos seáis todos. Que el Señor os bendiga.